Rafael Ruiz Calatrava, doctor por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, con sobresaliente cum laude en Seguridad y Salud Laboral. Titulado superior en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, graduado social. María Teresa Espinosa Restrepo, médica, especialista en salud ocupacional y en epidemiología general. Bienvenido a esta conferencia que trata sobre las estrategias psicosociales para afrontar el retorno al trabajo con el COVID-19 y que voy a compartir con mi querida amiga, la doctora María Teresa. Bien, voy a empezar por decirles qué es el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España, que es el centro de donde nace la idea y de donde nace el trabajo para determinar la metodología que les voy a exponer a continuación. El Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España es una organización de organizaciones en la cual están incluidas 22 organizaciones profesionales de nuestro país, incluidas asociaciones de medicina del trabajo, como es la Sociedad Castellana de Medicina del Trabajo. Está compuesta, bueno, pues por una asamblea general donde hay un presidente, un secretario general, un tesorero y una serie de vicepresidentes que son los presidentes de las asociaciones que integran este Consejo General y un miembro designado por cada asociación. Aquí a la derecha pueden ver ustedes la ubicación de las sociedades que están integradas y a la izquierda pueden ver todas las asociaciones que están integradas dentro del paraguas del Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Somos la entidad más representativa de nuestro país, que engloba prácticamente a la casi totalidad de los profesionales de nuestra nación. Creo que es necesario empezar por un tema que es conceptual, porque ha creado una serie de de debates jurídicos y de debates dentro del mundo laboral, y es la aparición del COVID, que aparece como un riesgo, que es un riesgo no laboral, y que para la gran mayoría de los trabajadores, y que es, por tanto, un problema de salud pública que viene afectando a los trabajadores en las empresas y en su quehacer diario como ciudadanos. Por tanto, aquí pueden ver ustedes a la izquierda los trabajadores haciendo su trabajo habitual con sus equipos de protección y lo que muchas veces generan pues los descuidos, las malas prácticas, que son los accidentes, las enfermedades profesionales, tal, que no debería ser igual, pero que la realidad es que como el riesgo cero no existe, siempre se produce algún tipo de lesión y de siniestro que aunque no son deseados, son consecuencias del trabajo. Al aparecer el COVID-19 dentro de nuestro entorno, ya vemos que el trabajo se tiene que realizar además con una serie de equipos de protección individual que van a defendernos frente a esta pandemia. Por tanto, esta pandemia va a seguir generando esos riesgos profesionales y esos peligros que ya teníamos antes, más estrés, miedo, incertidumbre, ansiedad y aislamiento. A esto, nuestro Consejo General ha editado una guía que es objeto de otra conferencia mía en este congreso, que es cómo enfrentarnos al COVID-19 y salir reforzados. Los efectos sobre la pirámide de Maslow son palpables. Nosotros tenemos una pirámide que va desde la autorrealización hasta las necesidades fisiológicas. Bien, ¿qué ha hecho el COVID-19? Achatar esta pirámide y hacer que primen los aspectos fisiológicos y de seguridad en nuestro trabajo. Como pueden ver aquí a la izquierda, vemos una imagen en que los trabajadores llevan sus equipos de protección individual, equipos biológicos, que para acompañar a una persona que está infectada de COVID. En cuanto a la descripción de la herramienta, les puedo decir que es una metodología en la que tratamos de ver cuál es la exposición de las personas dentro de la empresa al COVID-19. La hemos hecho mediante el control banding, que es una técnica usada para la evaluación y gestión de los riesgos laborales. Es una técnica muy contrastada, muy antigua y de una alta eficacia. Por tanto, con el control banding lo que vamos a hacer es crear un enfoque en el que vamos a agrupar, por un lado, los riesgos en las bandas de riesgo y la exposición dentro de la banda de exposiciones. Y de ellos obtendremos dos resultados.
un índice de riesgo y una banda de control, que son las que nos van a dar las medidas preventivas que tendremos que aplicar. Aquí tienen ustedes lo que fue inicialmente el algoritmo matemático, que esto fue una fase muy inicial de una forma muy primaria, en el cual los índices los dividimos en 3 niveles. Alto, que le damos una valoración de 1000, medio, que le damos una valoración de 10 y bajo, que le damos una valoración de 10. ¿Qué variables son las que utilizamos en esta herramienta para aplicar? Bueno, pues son el índice de exposición geográfica, en el cual vamos a centrar la empresa dentro de un contexto muy definido, el escenario de riesgos en el que nos estamos moviendo, si tenemos cercanía o no a contactos estrechos y a casos positivos, cuáles son nuestros espacios de trabajo y si están adaptados o no a la nueva situación, la disposición que tenemos los trabajadores a los equipos de protección individual o a los equipos de protección personal, y un tema importantísimo que es el índice de ventilación ambiental. En cuanto al índice de exposición geográfica, lo que hacemos es establecer, según los criterios del Ministerio de Sanidad, cuáles son las áreas de nuestra nación que tienen determinadas exposiciones al COVID. Este dato lo obtenemos directamente del Ministerio cada día, en el cual nos va dando cuáles son las situaciones de alta exposición, de media exposición y de baja exposición. Estos criterios van cambiando con el tiempo y con respecto de la primera hora de la pandemia a la segunda se han modificado ligeramente porque los entornos geográficos no están fluctuando de la misma manera que en la primera. De tal manera que nuestra aplicación tiene un enlace al Ministerio en el que el técnico, al seleccionar la ubicación de la empresa, lo correlaciona con el área geográfica y el nivel de riesgo que le da el Ministerio a esa área geográfica y pone si está en nivel alto, nivel medio o en nivel bajo. En cuanto al escenario del riesgo, seguimos los criterios del Ministerio de Sanidad y vamos a valorar 3 niveles: la exposición de riesgo, la exposición de bajo riesgo y la baja probabilidad de riesgo. Por tanto, en la primera tendremos a grupos profesionales que están agrupados en la parte derecha inferior dentro de un esquema que sacó el propio Ministerio de Sanidad, en las cuales vamos a tener a los técnicos sanitarios asistenciales y no asistenciales que atiendan a casos confirmados o investigados y sintomáticos, a técnicos de transporte sanitario, si están en contacto directo con los pacientes, a titulados, a las tripulaciones de medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres, a personas que tienen posibilidad de tener cercanía a personas que están infectadas, y con esto vamos a conformar lo que llamaríamos el primer nivel de exposición de riesgo. Luego tenemos otra situación que es la de bajo riesgo, que sería personal sanitario cuya actividad laboral no incluya los contactos estrechos o, en casos confirmados, que son el personal que acompaña en los traslados, celadores, camilleros, trabajadores de limpieza y personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico virológico. Y también personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario. Luego tenemos el resto, que serían los de baja probabilidad, que son los trabajadores sin atención directa al público o que está a más de 2 metros de distancia y tienen protecciones colectivas para evitar el contagio. Este tema también se va modificando porque se van modificando los grupos profesionales según las circunstancias de evolución de la pandemia. Hasta este momento, este documento que publicó el Ministerio de Sanidad, en el que se establece el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID, va evolucionando hasta el punto que ahora mismo vamos por la versión 22. Por tanto, nuestra aplicación lo que hace también es adaptar a las circunstancias que va marcando el Ministerio el escenario de riesgo de los trabajadores. Tenemos también la tercera variable, que es el contacto estrecho. ¿Cuándo decimos que hay contacto estrecho? Cuando una persona asintomática o que haya proporcionado cuidados a un infectado o que sea un posible positivo contagiado de COVID. Aquí tenemos también 3 niveles: contacto estrecho, contactos casuales y otros casos.
Por tanto, esta situación nos la da también el Ministerio de Sanidad y nosotros lo único que hacemos cuando hacemos las valoraciones de riesgo es determinar a la persona en qué parte de estos tres grupos está incluido. Y, por tanto, calificar como 1000, como 100 o como 10, es decir, como contacto alto, medio o bajo. Luego tenemos otro tema que son los espacios de trabajo. Y los espacios de trabajo nos basamos en una publicación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que sacó en su página web una serie de disposiciones que están dentro de espacio campañas COVID-19, en el cual se determina aquí abajo, en la parte de abajo tienen ustedes uno de los esquemas, en el que determinan cuáles son las distancias de seguridad, qué elementos de interposición se tienen que hacer para evitar los contagios. Es más, por tanto, nosotros lo que hacemos es comparar la normativa que tenemos en cuanto a espacios de trabajo y ver si la situación es de riesgo alto, medio o bajo en función de que se respeten las distancias de seguridad o que no se respeten o que existan elementos de interposición o no. Por último, tenemos también la disposición de EPI, en la cual nos hemos basado en el RIS 21, que es el Reglamento Internacional sobre Equipos de Protección Individual, en los cuales establecemos un cuadro con las mascarillas. Aquí se valora si se dispone o no de equipos de protección individual, si el material que se dispone es material quirúrgico o cumple determinadas normas, y por último, que sería el riesgo bajo, si se tienen mascarillas de tipo FFP2 y FFP3, que son las que se determinan por parte de la autoridad sanitaria y por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que son las adecuadas para combatir este tipo de pandemia. Aquí las ven ustedes en este recuadro que tiene la doble utilidad. Por último, tenemos el índice de ventilación aérea. Este tema es importantísimo porque, como todos sabemos, el COVID se transmite mediante una serie de partículas, de gotículas, que quedan en suspensión, muchas de ellas en el ambiente, y por tanto son transmisibles a distancia y son especialmente peligrosas en recintos confinados. Aquí vemos tres tipos de recintos en los que tenemos. ¿Cómo hemos hecho esto? Miren, como no teníamos unos elementos dentro de la seguridad laboral determinantes a este respecto, hemos recurrido a los expertos de la Asociación Europea de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, que sacaron un reglamento, que es el REBA, que publicaban recomendaciones sobre el funcionamiento y uso de los edificios en áreas con brotes de COVID. Y además por la guía proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, que también estaban dirigidos a edificios comerciales y públicos. Por tanto, con estos dos elementos hemos determinado cuáles son las necesidades que tenemos que establecer para, dentro de los edificios, tener unas condiciones lo más saludables posible. Y aquí me quiero parar un momento para enseñarles a ustedes una serie de gráficos en los cuales se ve la evolución de las partículas de COVID dentro de recintos cerrados. Miren, la velocidad del viento influye en la transmisión del coronavirus, tal como se ha podido demostrar palpablemente en laboratorio. Si estornudamos a una velocidad de 4 kilómetros por hora, proyectamos las partículas a 6 metros de distancia en 5 segundos. Y si lo comparamos con una altura estándar de 1,63, pues van teniendo esta pequeña caída que van viendo aquí. Pero si estornudamos a 15 kilómetros por hora, tenemos que esas partículas a 6 metros de distancia las tenemos prácticamente a unos 63 metros de altura en 1,6 segundos. Por tanto, es cierto que nuestro estornudo o nuestra palabra transmite el virus. Pero si nos vamos arriba a la derecha, verán ustedes un fotograma en el cual se reproduce una situación en laboratorio que es copiada de la realidad, donde una persona estornuda y las partículas de COVID saltan por encima de las mamparas y llegan a infectar a personas que tienen algo. En esta transparencia que tenemos aquí en medio abajo, vemos a personas enfrentadas que utilizan mascarilla o que no utilizan mascarilla. En la primera
viñeta vemos a dos personas que no tienen mascarillas, que estornudan y se intercambian los flujos. En la segunda vemos que una de las personas lleva una mascarilla y la otra persona le estornuda o le habla y vemos la nube de gotículas resaltada de tal manera que esta persona no las recibe porque la mascarilla los protege. Y también vemos el tercer caso en el que las dos personas van con mascarilla. Además, aquí tienen una proyección de laboratorio del efecto de las partículas haciendo deporte o caminando. Como ven ustedes aquí, la primera persona va dejando un rastro de COVID que si la segunda persona va andando directamente detrás de él, lo va recibiendo. La situación ideal sería correr o caminar a la misma par o, si vas detrás, salirte de esa estela que va dejando la persona que va andando. Bien, todo esto nos llevó a establecer una serie de elementos de ventilación en las áreas de trabajo. ¿Y cuáles son los criterios que utilizamos? Pues los que estaban establecidos en las recomendaciones generales del REBA, en el que se establecían las renovaciones horas que había que hacer. Para el cálculo utilizamos una fórmula muy sencilla. Calculamos el volumen del local por largo, ancho y alto y establecemos cuál es el volumen. Y luego tenemos que ver el número de renovaciones por hora que tiene esa actividad para determinar el caudal de metros cúbicos hora que tenemos que introducir dentro de ese espacio para hacer que el aire tenga una calidad mayor. Aquí a la derecha tienen ustedes las recomendaciones que se establecen en el REBA para una gran cantidad de actividades. De aquí podemos sacar el número de renovaciones hora y que calculamos, además, nos permite calcular el caudal que tenemos que introducir, además, a través de las máquinas del aire acondicionado. Bien, existen algunos elementos más para poder mejorar esta calidad del aire, que sería la instalación de luz ultravioleta, que una vez que pasan por el aire por estos conductos, iría desinfectado, y también la instalación de generadores de ozono, pero con precaución y sabiendo controlarlo. Por el cual, como todos ustedes saben, el ozono es un reductor, no es un gas inocuo. Tiene una serie de partes por millón que son las que tenemos que utilizar para controlar su situación. Saben ustedes que internacionalmente está aceptado que el ozono entre 5 y 15 partes por millón se puede utilizar con presencia de trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que los efectos de viricidas del ozono se encuentran a partir de las 23-25 partes por millón, con lo cual la utilización viricida del ozono no se podría utilizar con personas dentro. Sí se podría utilizar hasta 15 ppm en trabajos sedentarios, que sería una forma de mejorar las condiciones de asfixia del aire que se está respirando, pero que no es viricida. Por tanto, estos elementos tenemos que utilizarlos con cierta mesura, controlando muy intensamente las partes por millón que están en aire y utilizando elementos de control muy importantes para evitar que los trabajadores puedan sentir algún tipo de alergia, algún tipo de irritación y demás. Miren, este es el algoritmo matemático nuevo que se ha desarrollado por la Universidad de Córdoba, ASPA, que es la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos, y el Consejo General. Aquí tienen ustedes las medidas preventivas que genera el algoritmo para situaciones de alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. Aquí tienen ustedes la guía en la que se recogen las especificaciones de la metodología y que pueden consultar en este vídeo, que es un vídeo explicativo de 9 minutos en el que se le transmite toda la información. Además, se ha sacado otro vídeo que es un vídeo didáctico sobre el COVID. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y dejo a mi compañera María Teresa que continúe con la charla, con la adaptación que se ha hecho de esta metodología a Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco a la corporación por haberme invitado a presentar el protocolo de evaluación de riesgos laborales frente al COVID coronavirus en la adaptación para Colombia. Vengo en representación de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo
y de la doctora Gloria Morgan, quien ha sido la líder más importante en este proceso de adaptación. Quiero resaltar la importancia de esta herramienta para facilitar la labor de los profesionales de salud y seguridad en el trabajo al estructurar la evaluación de los riesgos. La adaptación de la herramienta fue hecha por los programas de salud y seguridad en el trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de la Universidad del Tolima en conjunto con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Se hicieron varios pasos, como pueden ustedes observar, desde revisión de la normatividad legal vigente a la fecha, principalmente la resolución 666 con su lista de chequeo, publicaciones del Instituto Nacional de Salud, de la OMS, OPS, el REBA, entre otros. Se diseñó esta herramienta en Excel con una parametrización y semaforización de las respuestas, con un instructivo donde se indica el paso al paso a realizar. Aquí se encuentran también todas las referencias bibliográficas utilizadas. En este momento nos encontramos en la etapa de aplicación y ajustes de la herramienta. Tenemos aquí los 6 criterios que ya explicó Rafael. Les comentaba, aquí están la semaforización que ustedes ven fácilmente, cuáles serían algunos de los criterios que se encuentran en rojo, amarillo o verde. Esta es un pantallazo de la herramienta en Excel. Ustedes observan en la parte inferior donde dice resultados y donde dice área 1, área 2, área 3 y tenemos hasta el área 20. Los 6 criterios son los mismos que comentó Rafael en la presentación pasada. Cada uno de ellos, como pueden ustedes observar en la línea 14, tiene el ítem para seleccionar y poder escoger la opción que sea la más adecuada. Internamente esto está parametrizado en 3 áreas, alto, medio o bajo, y de acuerdo a eso entonces dará el resultado final. Pasemos entonces a ver el primer criterio. Entonces en este criterio, que es el índice de exposición geográfica, nosotros tuvimos en cuenta los municipios y no los departamentos, que serían el equivalente a las provincias de España. Cada uno de los municipios tiene variación dentro del mismo departamento y para nosotros era importante tener actualizado el número de casos COVID-19 de acuerdo a los registros que nos da el Instituto Nacional de Salud día a día. Dependiendo del número de casos viene la parametrización. Si hay más de 1001 casos es un nivel alto, de 501 a 1000 nivel medio y si es bajo serán 500. En el 25 de agosto, que fue cuando se hizo este ejemplo, Bogotá tenía 192.654 casos, por lo tanto entra en el nivel alto. Aquí tenemos el otro municipio, que es el municipio de La Calera, en la cual encontramos un nivel bajo con 166 casos. Mantuvimos las categorías de la versión de España para poder hacer hallazgos comparativos, pero este es uno de los puntos a discutir. Este fue del 26 de agosto. El segundo criterio es la exposición de riesgo o los escenarios de riesgo. Aquí se califica la probabilidad de contagiarse de los trabajadores teniendo en cuenta varios aspectos. La actividad propia que el trabajador realiza y si existe interacción física de los trabajadores en un área en donde sea menor a 2 metros o contacto con personas positivas o sospechosas por contagio del SARS-CoV-2. En este vemos en la línea 14 la valoración de la exposición de riesgo. Esta se encuentra parametrizada en puntos de alto, medio o bajo, dependiendo de las categorías de riesgo, ya sea por actividad laboral o por oficio. Seleccionamos con la pestañita, después de haber mirado la tabla, cuál es la que mejor conviene para la empresa. Por tiempo no nos podemos detallar en esto, pero ustedes ya ven, basados en la revisión que hicimos de Colombia y de la OMS y de la España, cuáles son los oficios y actividades laborales que se encuentran en diferentes categorías. Quiero resaltar 2 puntos. En la última viñeta ustedes observan que el profesional podrá seleccionar o adicionar otras actividades económicas u oficios, porque pues dependiendo de estas características pues no pueden caber todas aquí en esta tabla. Y también sucederá que algunas empresas que vayan a visitar puedan estar en una categoría diferente de acuerdo a la exposición del riesgo que se presente. Por ejemplo, bajo riesgo tenemos el trabajo en casa o teletrabajo. Miren que policías, militares y tránsito sin contacto estrecho están en riesgo medio, pero si tienen contacto estrecho están en contacto alto. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes podrán seleccionar.
El tercer criterio es la definición de contacto estrecho o caso positivo. Nosotros nos basamos en la resolución 666, en donde se contemplan 3 aspectos importantes. Primero, que la distancia entre las personas en una habitación o en un área de atención sea menor a 2 metros. Ya esté la persona en contacto con un caso de COVID-19 confirmado probable, sintomático o asintomático, e incluye también el área comunitaria, el transporte y el personal de salud. Tener un contacto de 15 o más minutos con esta persona y contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente se considere en estado infeccioso. Si tiene estos 3 requisitos, vamos a dar un nivel alto, que da un nivel ponderado de 1000. Tenemos entonces el contacto casual, no lo tiene Colombia, entonces adoptamos la definición que ya explicó el doctor Rafael, en donde existe también un contacto inferior a 2 metros con una persona sintomática en un espacio cerrado, pero no se cumplen todos los criterios anteriores. Señalamos, y ustedes ven que se sale el color amarillo, semaforizando el riesgo medio y el valor ponderado es de 100. Tenemos el tercer definición, que es ausencia de casos o sospecha mínima. También tomamos la versión española. Entonces, en aquellos casos especiales asintomáticos, cuando no se pueda considerar en ninguna de las 2 categorías anteriores o cuando existe una sospecha mínima de contacto con superficies contaminadas. Aquí vamos a tener un valor ponderado de 10 y ustedes ven semáforo en verde, riesgo bajo. Los espacios de trabajo. Entonces, tenemos aquí el espacio de trabajo, no solamente se refiere al área de trabajo, sino al acceso a él, también como el equipo, mobiliario y otros instrumentos que la persona utilice para realizar su tarea. Tenemos 3 condiciones, alto, medio o bajo. El alto es cuando no se respetan estas distancias físicas de separación de 2 metros entre una persona y otra y no hay medidas de control. El bajo es el que sí hay ese respeto del distanciamiento físico de 2 o más metros entre las personas. Y el medio tiene una combinación. Fuera de los espacios y todo eso, ustedes ven en las últimas líneas donde dice que el EPP fue un criterio calificado con 10. Entonces, cuando yo tengo las dudas, debo ir primero a calificar el siguiente criterio de los EPPs. Si lo califico con 10 y está en medio de estas 2 condiciones, debo calificarlo como medio. La disposición de los EPP, esta fue un cambio en la definición, nosotros no manejamos EPI. También se modificaron los criterios para la calificación de esta disposición de EPP. Ustedes ven, hay 5 criterios, al sumarlos cada uno o calificarlos con cumple o no cumple nos dará un puntaje. Si el puntaje está entre 0 y 2 nos va a dar 1000, que es un nivel alto, si está entre 3 puntos nos va a dar 100, que es un nivel medio, y si está entre 4 y 5 puntos nos dará un nivel bajo. Los criterios que debemos tener en cuenta, entonces, fueron si todos los EPPs fueron evaluados por un profesional de salud y seguridad en el trabajo, si el trabajador ha sido capacitado en el uso adecuado de los EPPs, si el EPP cumple con las indicaciones que nos da MinSalud, si estamos en el sector salud y se tienen los EPPs disponibles de la mascarilla N95. Si no es del sector salud, se debe calificar como cumple. Y si el trabajador usa adecuadamente el EPP. Entonces, esta es una de las modificaciones importantes. El sexto criterio es el índice de ventilación ambiental. Tampoco tenemos una normativa colombiana, nos basamos en lo que tenía ya España. La primera versión que sacó REVA, porque ya está disponible otra versión y posiblemente cuando hagamos los ajustes esté ya la tercera. Ustedes observan que también hay 3 criterios, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, dependiendo de la tasa de ventilación y de las características de mantenimiento y limpieza de los ductos, o en el riesgo bajo, como pueden ustedes observar, si se hacen trabajos al aire libre. También tiene la misma calificación que ya hemos mencionado antes. Aquí sería importante resaltar que se requiere, digamos, un aporte importante de un higienista industrial. Muchas veces no vamos a poder contar con todos ellos en estas visitas, pero sería el ideal. Tenemos esta tabla en la cual tenemos una recomendación que sacó Europa, que ya explicó el doctor Rafael con respecto al REVA, y también encontramos una publicación de los higienistas colombianos Quinchía y Puerta. Aquí tenemos la fuente de donde se obtuvo, donde cual nos dicen cuál sería el número de renovaciones de aire recomendado por cada tipo de local. Por ejemplo, encontramos en las catedrales que se recomienda 0.5 renovaciones por hora,
mientras que digamos en bares, hoteles o cafés y bares estaría entre 10 a 12 renovaciones por hora. Esto podría ayudar para determinar la calificación de la ventilación. Aquí tenemos entonces el algoritmo. Una vez hemos terminado de evaluar cada área de trabajo, se van a sumar esos 6 criterios y nos van a dar una calificación de cada uno de ellos con un puntaje. Si dio mayor a 2.300, el riesgo es alto. Si el puntaje fue entre 61 a 2.300, el riesgo es medio. Y si dio menos de 60, el puntaje es bajo. Calificando ya todas las áreas, entonces sumamos y nos va a dar el índice de riesgo de la empresa, que sería estos índices parciales de cada una de las áreas. La herramienta actualmente tiene disponible 20 hojas de evaluación. Tenemos entonces como ejemplo, para ver la herramienta en forma rápida, esta es la primera parte del área 1 de la primera hoja, en donde tenemos la calificación de esta área. Tenemos la localidad, tomamos la localidad de La Calera en ese momento con 166 casos, 3 criterios, como puedes observar, estar en riesgo medio y 2 criterios están en medio alto. Automáticamente al calificarlos, en la segunda parte, tenemos entonces la calificación del área. En esta calificación del área, entonces nos da un puntaje de 2.310, por lo tanto la situación de riesgo de esta área es alta e inmediatamente salen las medidas de control que se sugieren para poder hacer intervención y reducir a posterior esta calificación de riesgo alto. Y también nos sale graficado el índice de riesgo. Hacemos un ejemplo similar para el área 2, nuevamente en la misma localidad, 4 criterios en riesgo medio, 1 criterio en riesgo alto, en la primera parte de la página. En la siguiente, entonces, aparece ya sumado toda la caracterización, un puntaje de 1.410, por lo cual la situación de riesgo es media, e inmediatamente nos aparecen las medidas de control que debemos tener en cuenta para hacer intervención, ojalá inmediata. Tenemos entonces la calificación para el área 3. Todas las áreas, los criterios fueron calificados en riesgo bajo. Entonces, al tener la calificación de esa área, vemos que el puntaje es de 60, por lo cual se considera una situación de riesgo baja, y también inmediatamente nos salen las medidas de control requeridas para este grado de riesgo. Entonces, ya teniendo la empresa evaluada para este ejemplo hipotético, por favor recuerden que evaluamos 3 áreas y deben quedar señaladas las 3 áreas para que la herramienta internamente tome toda la información y pueda hacer el ajuste necesario para poder sacar el puntaje de toda la empresa. En este ejemplo hipotético nos dan 1.260 puntos, por lo cual la situación de la empresa es una situación de riesgo media. Entonces, en la hoja de resumen de la empresa vamos a tener los datos de la empresa del evaluador, el índice de riesgo de la empresa para los 6 criterios, en este otro ejemplo hipotético para esta empresa fue alta, y las firmas del profesional responsable de salud y seguridad en el trabajo y gerente de la empresa. Esto se puede imprimir, tenerlo inmediato, así se le entrega en forma rápida al profesional y al gerente de la empresa las medidas y el compromiso que deben hacer para reducir los índices de riesgo a este virus. Este es el ejemplo completo del pantallazo. Como decimos, por tiempo no tenemos tiempo de detallarlos, pero sí está en la herramienta. ¿Cuáles son las acciones de control cuando se encuentra en el riesgo alto? Están todas las diferentes opciones. Las acciones de control de riesgo medio, todas. Las de riesgo bajo sí aparecían previamente. Entonces, la adopción de esta versión per COVID-19 para Colombia nos da cumplimiento a la normatividad colombiana para la actualización de la matriz de peligros y del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para este virus que es emergente. Esta herramienta nos permite estandarizar todos los procesos de identificación y control y serían muy útil para los ARLs con sus asesores en las diferentes empresas. Aplica a todas las empresas, a diferentes organizaciones en todo el territorio nacional y ya que está parametrizada esta herramienta va a disminuirnos el error de digitación, nos facilita también la priorización y la evaluación semi-cuantitativa y al arrojarnos de una vez las medidas de control, optimiza el tiempo de gestión en estas actividades. Entonces, como conclusiones, es una herramienta, como pueden ustedes observar, fácil, práctica y sencilla, aplica a todas las actividades económicas, es actualizable y se requiere que sea actualizable porque hay que hacer una visita posterior para evaluar cómo fueron los cambios de las medidas de control implementadas y qué ha sido el número de casos o la evolución de acuerdo a la pandemia y en este momento que entramos
en una pospandemia por zona geográfica. Es un apoyo muy importante al profesional al cargo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Está orientada al tener estas medidas de control a la gestión empresarial para la reducción del riesgo y orienta también la intervención por medio de la priorización del control del riesgo. Ustedes ya vieron el vínculo que dijo el doctor Rafael con respecto al video explicativo de la herramienta española. Todavía nosotros no tenemos el nuestro y toda la información que ellos tienen en su página web. Esta aplicación del control banding nos da un índice de riesgo para la empresa, no para los individuos. Es una versión totalmente libre. Ya la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y las universidades que participaron lo han distribuido, tanto la herramienta como su instructivo. Es una versión, como lo dijo el doctor Rafael, mejorable y actualizable, y nosotros esperamos la participación de ustedes en este momento, en un mes, ya que desde que empezamos a hacer esta difusión de esta herramienta ya han pasado 2 meses. Esta actualización, pues tenemos que incluir cambios con respecto a las tendencias en los casos de los municipios, a la normatividad que ha sacado Colombia, que es bastante amplia, y al estado del avance del conocimiento, que también ha tenido algunas variaciones importantes. Deseo agradecer la atención. Está la dirección de la sociedad para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios. Muchas gracias.